La Asociación de Jueces por la Democracia alzaron la voz y presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma al artículo 3 del decreto 282-2010, que limitó las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y se las trasladó al Pleno. Según los jueces, existieron errores en la forma y en el fondo a la hora de aprobar la reforma, porque se requería en una legislatura la aprobación y la ratificación en la siguiente, tal y como se realizó al momento de su aprobación en el año 2010, lo cual violentó el artículo 373 de la Constitución de la República. El artículo 373 de la Constitución de la República establece claramente que el procedimiento que se utilizó por parte de los congresistas que aprobaron en su momento lo que fue la reforma no era la que está establecido dentro del artículo 373. Eso implicaba entonces que una subsiguiente legislatura y bajo las 2/3 partes que ya establece la ley debía de alguna manera entonces poderse validar legítimamente una reforma de tal naturaleza. Pero en cuanto a contenido, que es lo que es más relevante e importante por parte que planteamos como Asociación de Jueces por la Democracia, es el tema de independencia judicial. Entre tanto, no existe el Consejo de la Judicatura, debe mantenerse el decreto tal y como estaba, a menos que de conformidad al artículo 373 de la Constitución de la República se cumpla la legitimidad, que es una reserva legal. Creemos que el Congreso ha excedido con mucho sus facultades y ha concretado o materializado un grave atentado al Estado de Derecho. La reforma se aprobó en el Congreso Nacional el 17 de febrero del presente año, con el propósito de regular las superfacultades que han mantenido los presidentes de la Corte Suprema desde que se eliminó el Consejo de la Judicatura en el año 2016. Este decreto lo que hicimos fue decirse lo que se le van a dar al Pleno. Y la misma Constitución de la República señala que las atribuciones del Pleno son mucho más allá de la facultad que simplemente tiene el presidente de la Corte. Más bien lo que hemos es empoderado al Pleno del Congreso, que haya un orden, que se vaya trabajando, y por otro lado este mismo decreto lo que hizo fue también dar un periodo para que se presentara la ley de la Judicatura para poder ordenar. Otras asociaciones del Poder Judicial aseguran que han analizado la reforma hecha por parte del Poder Legislativo y no se violentó el artículo 373 de la Constitución de la República, porque el decreto 282 se convirtió en un decreto ordinario cuando se declaró de manera parcial inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura. Era un decreto transitorio, secundario, y ya había manifestado anteriormente que no era una reforma constitucional que se había realizado. Y todo esto sucede ¿por qué razón? Porque en la sentencia que declara inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura anterior, se imponía la obligación al Poder Judicial de remitir el proyecto de ley del Consejo de la Judicatura, y ante la omisión de no remitirlo, entonces estamos ante esta situación que hoy genera cierta controversia por el hecho de haberse reformado este decreto, habérsele quitado los poderes que tenía concentrada la presidencia del Poder Judicial. Los jueces plasmaron en el recurso que el artículo 3 transitorio del decreto 282-2010 se convirtió en un puente constitucional que sustituye temporalmente al numeral 8 del reformado artículo 313 de la Constitución de la República para evitar un vacío de poder mientras se crea el referido Consejo. Por tanto, la única manera constitucionalmente válida para modificar es a través del procedimiento de reforma de la Constitución que regule el artículo 373, con el apoyo en cámaras de Gerson Ávila, más la edición de Roberto Briceño. Para HCH Noticias les informó Luis Anariba.